Vamos a celebrar que tu amor es eterno, no tiene final. Esta pasión que va creciendo, no hay tormenta que la pueda parar. Por nada vamos a parar. Es tiempo de rendirnos ante ti para darte adoración. Solo tú eres Señor. Ven y toma nuestro corazón, llena este lugar. Solo en ti hay libertad. Yo correré a ti, tu amor me sostendrá. Queda mucho camino por andar, la victoria alcanzaré, porque tuyo es el poder, por los siglos de los siglos. Yo correré a ti, tu amor me sostendrá. Queda mucho camino por andar, la victoria alcanzaré, porque tuyo es el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Esta pasión que va creciendo, no hay tormenta que la pueda parar. Por nada vamos a parar. No es que yo lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Yo correré a ti, tu amor me sostendrá. Queda mucho camino por andar, la victoria alcanzaré, porque tuyo es el poder, por los siglos de los siglos. Yo correré a ti, tu amor me sostendrá. Queda mucho camino por andar, la victoria alcanzaré, porque tuyo es el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Cuando vamos al capítulo 22 del libro de Hechos, vamos a encontrar que ya Pablo está en Jerusalén. Recordemos que esta llegada a Jerusalén representa para Pablo su última etapa
no solo en su ministerio, sino en su vida, puesto que aquí en Jerusalén es donde él queda preso y desde allí es llevado a Roma, donde en el año 68, por una orden del emperador Nerón, Pablo muere en las afueras de la ciudad. Pero aquí estamos en la ciudad de Jerusalén todavía. Hechos 22 nos sitúa en la ciudad de Jerusalén, donde Pablo tiene que hacer una defensa frente a su propio pueblo de aquellas cosas que lo acusaban y que obviamente no eran ciertas, porque la única manera de poder tenerlo preso a Pablo era a través de las mentiras en su contra. Como parte de su defensa, Pablo cuenta su conversión. Esto es muy interesante. La conversión de Pablo es una conversión muy llamativa, única en el relato de la Biblia, donde, Jesús lo intercepta en el camino que él iba hacia la ciudad de Damasco, en la persecución de los cristianos. En ese interín, Jesús se le revela, se le muestra y Pablo se convierte a Cristo. Bueno, si uno quiere leer bien la conversión de Pablo, tiene que ir a Hechos capítulo 9, donde Lucas registró esa conversión de una manera muy interesante. Pero luego Pablo, en 4 oportunidades más, cuenta de manera directa y haciendo referencia a su conversión en distintas partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos 22 es una de ellas. Después tenemos en Hechos 26, luego tenemos en Filipenses y en Primera de Timoteo. Pablo habla acerca de ese momento especial. Pero aquí en Hechos 22 vamos a ver un dato que no aparece en ninguno de los otros relatos que hace el apóstol. Son las palabras que Ananías le da en el momento que Dios lo envía a la casa donde estaba el apóstol Pablo, o donde estaba todavía Saulo de Tarso, enceguecido por aquella visión que había tenido en su conversión. Y Ananías es enviado a orar por Pablo para que se sane, para que sea lleno del Espíritu Santo, para que pueda bautizarse también. Y solamente aquí vamos a encontrar las palabras que Ananías, desde su corazón, porque él había recibido un mensaje de parte de Dios, le transmite a Pablo. Y creo que esas palabras fueron siempre un motor que impulsó al apóstol a lo largo de todos sus años de ministerio y hasta su último día en el año 68 en la ciudad de Roma. Por eso me gustaría que nos enfoquemos en esas palabras, porque seguramente también tienen un mensaje para nosotros. En primer lugar, encontramos en el versículo 14 de Hechos 22 la primera parte del mensaje de Ananías a Saulo de Tarso todavía, ahí en la ciudad de Damasco. Y dice así: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Voy a tomar solo la primera parte de este versículo, donde está la primera convicción que Ananías le da a Saulo en aquella casa cuando va a visitarlo en ese primer encuentro un poco extraño, un poco raro. Le dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido. Creo que este es un principio espiritual que rige para todos los hombres. No era solo para Pablo. Pablo necesitaba escucharlo en esa oportunidad, pero en realidad es un principio que rige para cada uno de los seres humanos que tienen un encuentro con el Señor Jesucristo. Jesús les habló a sus discípulos. En Juan capítulo 15, versículo 16, en la primera parte le dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Tal vez este pasaje
tire abajo tu ego, diciendo, yo elegí seguir a Jesús, yo elegí ser cristiano. Quiero decirte que en función de lo que la Biblia nos revela, en función de las palabras de Jesús, somos nosotros, digamos, una parte en ese proceso, nada más. La primera parte, la primera decisión fue tomada por Dios. Dios te eligió. Por eso vos pudiste después elegirlo a Él, seguirle, seguir sus pasos, ser un buen cristiano y ser seguramente uno de sus hijos en esta tierra. Pero el primer punto es este: Dios es el que elige a los hombres. Ahora, ¿qué hizo Saulo de Tarso para merecerse semejante reconocimiento? Miren, es muy importante esto, que Dios te haya elegido, es que Dios te vio entre más de 7.500 millones de personas que hay hoy en la faz de este planeta, que Dios te vio, te seleccionó de entre todos los hombres. Esto es verdaderamente un privilegio. ¿Qué había hecho Pablo para merecer semejante privilegio? Porque la verdad que él fue un perseguidor de la iglesia, habiendo sido un judío muy celoso, de corte farisaico, legalista. No tenía las condiciones para ser elegido por Dios si consideramos estos aspectos de la vida de Pablo. No, es que Dios no lo eligió por eso. Solo Dios elige a los hombres que ve disposición en su corazón. Solamente a esos hombres Dios elige para una misión, para una tarea. Todos estamos elegidos para ser salvos. Dios murió por toda la humanidad, pero a algunos se les encargan tareas, misiones especiales, misiones específicas, como la que Pablo recibió en aquella oportunidad cuando Ananías fue a orar por él. Dios va a levantar, Dios va a elegir siempre a aquel que Dios considera que lo puede usar. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón. Pensamos que Dios nos elige por nuestra historia, pensamos que Dios nos elige por nuestros estudios, o simplemente por nuestra nacionalidad, o vaya a saber por qué otras cosas a veces los hombres pensamos que Dios nos selecciona y Dios nos elige. En realidad está mirando el corazón. El corazón es como una pantalla para Dios que indica el grado de deseo, el grado de entrega, lo que Dios puede llegar a hacer con esa persona. Por eso cuando Dios mira dentro tuyo, cuando Dios mira tu corazón, ¿qué es lo que encuentra? ¿Encontrará Dios disposición? ¿Encontrará Dios deseo de conocerle más a Él? ¿Deseo de servirle o no? Esperemos que Dios encuentre todo lo que Él espera encontrar en el corazón humano cuando Dios mira dentro de tu corazón. Pero probablemente estas palabras que le dijo a Ananías fueron el motor que impulsaron a Pablo a lo largo de todo su camino. Un camino, por cierto, tortuoso, difícil, donde se enfrentó con todas las dificultades que un ser humano se puede enfrentar. Sin embargo, Pablo siempre salió victorioso y llegó hasta su último día en una real victoria. Sí, estuvo en las cárceles, sí tuvo problemas, sí fue apedreado, pasó naufragios, estuvo en peligros, tuvo hambres. Sin embargo, hubo algo que lo mantuvo siempre en su lugar. ¿Qué habrá sido eso? Seguro que fueron las palabras que Ananías le dio, la primera de ellas, la primera frase, la primera convicción que sale del corazón de Ananías. Dios, el Dios de nuestros padres, es aquel que te eligió, es aquel que te escogió. Así que yo espero que estas palabras a nosotros también nos impulsen a lo largo de la vida. ¿Qué es lo que mantiene a un hombre en el ministerio? Es su llamado, es este llamado, Dios te escogió. No estamos aquí porque nos puso un nombre. Sí es cierto que todos tratamos con hombres y que tenemos autoridades a las cuales rendimos cuenta, y eso me parece que está muy bien. Pero no son los hombres los que nos sostienen en el ministerio. Los hombres nos ayudarán a través de otorgarnos un reconocimiento, una credencial, a través de darnos una cobertura espiritual, legal,
Eso ayuda, por supuesto, a desarrollar mejor un ministerio, pero la verdad detrás de todo esto es el llamamiento de Dios sobre tu vida. Eso hará que pasen los meses, los años, los lustros, las décadas y que vos permanezcas en el camino al cual fuiste llamado, porque hay un llamamiento divino sobre tu vida. Un segundo mensaje, una segunda palabra, una segunda convicción que sale de la fe de Ananías porque él sabía que tenía que decirle a Pablo, está en el mismo versículo que acabamos de leer, en el mismo versículo 14, donde en la segunda parte le dice, para que conozcas su voluntad. Esto era lo segundo que tenía que saber Pablo. Primero, que Dios lo llamó, y segundo, que Pablo necesitaba conocer la voluntad de Dios. Dios siempre quiere que conozcamos su voluntad. La Biblia fue escrita y fue dada para eso. No fue dada para ocultar, como algunos suponen. No fue dada para esconder mensajes secretos que hay que ir descubriendo. Fue dada para que claramente podamos conocer la voluntad de Dios. ¿Qué Dios dispuso para nuestras vidas? ¿No estás interesado en eso? Muchas personas, lejos de Dios, corren detrás de los astrólogos y de los adivinos para saber qué les depara el futuro, qué tienen que hacer en el día de hoy. Muchas personas se levantan y lo primero que hacen es consultar el horóscopo que sale en el diario para ver qué es lo que les espera en el día que acaban de comenzar. No hay certeza más grande que la que Dios nos puede dar cuando Él revela su voluntad a nuestras vidas. En el plano laboral, cuando un hombre es contratado por una empresa seria, esa empresa seria le tiene que dar un documento que se llama descripción de trabajo. En ese documento están escritos todos los lineamientos del trabajo que ese hombre va a desarrollar. Desde dónde hasta dónde tiene responsabilidad, quiénes están bajo él, quién está por encima de él en el rango laboral. ¿Qué es lo que él tiene que hacer durante su horario de trabajo? ¿Cuál es su responsabilidad? O sea, finalmente, a través de ese documento se le hace conocer la voluntad de la empresa o del presidente de la empresa sobre ese trabajador. Si entre los humanos es así, ¿piensa usted que con Dios debe ser diferente? Dios también quiere que conozcamos su voluntad. Dios quiere que nosotros sepamos qué Dios espera de nosotros y nosotros también tenemos que saber qué esperar de Dios. Allí está su voluntad. Cuando conocemos la voluntad de Dios nos va bien en la vida. Cuando desconocemos lo que Dios quiere, deambulamos por esta vida, probando, intentando, haciendo un intento por acá o por allá, y perdemos un montón de años donde perdemos salud, donde perdemos dinero, donde perdemos vida, porque perdemos tiempo, porque nuestra vida finalmente está hecha de tiempo. Pero he aquí el punto neurálgico de todo esto. Al conocer la voluntad de Dios se necesita el otro extremo que se llama la obediencia. Ahí es donde los seres humanos vamos a tener la mayor parte de nuestros problemas y de nuestras dificultades, en ser obedientes. Porque el ser humano por sí quiere hacer su propia voluntad, quiere diseñar su propio camino en función de lo que él piensa, pero la clave del éxito en esta vida está en hacer la voluntad de Dios. La obediencia es la capacidad de escuchar con atención una orden y de ponerse en acción inmediatamente. Eso es obediencia, saber escuchar con atención y ponerse en marcha inmediatamente hacia lo que Dios dice. Por eso la obediencia nos va a llevar al éxito, porque estamos haciendo lo que Dios dice. Tenga en cuenta que cuando hablamos de Dios, hablamos de el ser superior.
del ser que sabe todas las cosas, que está en todos lados y en todo momento. Por eso cuando usted recibe una orden de Dios, tiene que ser obediente, ahí le va a ir bien. Porque ¿de qué nos serviría conocer la voluntad de Dios? A veces oramos y decimos, queremos conocer la voluntad de Dios. Y cuando Dios la revela a su voluntad, no nos gusta, nos contrariamos con Dios. Nos ponemos de la vereda de enfrente porque no estamos de acuerdo con lo que Dios nos está pidiendo, no estamos de acuerdo con lo que Dios nos está diciendo. Sería mejor para eso no haber escuchado nada y haber seguido el propio camino, a que escucharlo y ser finalmente desobedientes. ¿De qué manera Dios hace conocer su voluntad? Bueno, hay infinidad de maneras, me atrevo a decir. Tal vez las más comunes que uno puede recurrir es, obviamente, primero a la Biblia. La Biblia es la fuente de información directa de Dios, donde Dios nos va a dar directivas amplias, generales, pero también puede haber directivas muy específicas, como yo personalmente he encontrado en mi vida, directivas muy específicas para situaciones especiales de mi vida, donde la palabra de Dios me dijo que era lo que tenía que hacer. Pero después vienen otras formas en que Dios puede hacer conocer su voluntad. Puede ser a través de las convicciones que uno siente, puede ser a través del consejo de nuestras autoridades, de otros santos, de personas que tienen experiencia de haber ya caminado más tiempo que nosotros con el Señor Jesucristo, a través de una profecía que alguien puede darnos, a través de una palabra de ciencia o de conocimiento, o muchas veces a través de un hecho en la vida, caminando por la calle, viendo alguna escena, a veces inclusive de las maneras más insólitas, hasta viendo una película que ni siquiera era cristiana, había un mensaje detrás de eso que nos abrió el conocimiento, que nos abrió la puerta a decir, ahora entiendo cuál era la voluntad de Dios para mi vida. Pero seguro que sí, Dios va a hacer conocer su voluntad en cada uno de nosotros. No le digo que se dedique a ver todas las películas, porque estaría fallando si usted hace eso. Pero Dios puede utilizar cualquier método, cualquier forma, cualquier persona y cualquier situación para hacer conocer su voluntad. Pero lo más seguro, la Biblia, la convicción, el consejo, ahí seguramente usted va a encontrar qué es lo que Dios está guiándole en la vida. O como le dijo a Ananías, a Pablo, en la otra parte de este versículo, que veas al justo y oiga la voz de su boca. ¿Sabe cómo se conoce al fin y al cabo mejor la voluntad de Dios? Caminando con Jesús, conociéndolo a Él, escuchando su voz, viéndolo directamente a Jesús en una relación espiritual. Dios nunca lo va a dejar vacío a usted de conocimiento. Dios nunca va a dejarlo sin que usted conozca la voluntad que Él tiene para su vida. Pero obviamente hay que prestarle atención a la voz de Dios y después hay que ser obediente a esa voz de Dios. ¿Qué le dice por último Ananías a Pablo que lo impulsa finalmente a Pablo al ministerio? Se encuentra en el versículo 15 de Hechos 22. Le dice de la siguiente manera: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Esto es clave, esto es fundamental. Dios nos envía como testigos. Dios lo envió a Pablo como testigo de lo que había visto y de lo que había oído. Y nosotros también somos testigos de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos recibido. Necesitamos hablar y contar nuestra experiencia con Dios a otras personas. Esta era la misión que Pablo le estaba recibiendo en ese momento, que Dios le había encomendado a Pablo a través de Ananías. Y es la misión de todos los que hemos conocido a Jesús, ser testigos de Él. En Hechos 1:8
ahí está ese pasaje que usted puede luego leerlo, Jesús le dice a sus discípulos que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos, que el poder de Dios iba a descender sobre ellos, pero ¿para qué? Para que sean mejores testigos. Qué importante que es esto. A veces creemos que el Espíritu Santo viene solo para santificarnos. Es que si de hecho viene para santificarnos no solo para decir soy santo y nada más que eso. Tiene una misión esa santificación, que usted sea un buen testigo, un testigo veraz, un testigo fiel, que pueda dar testimonio no solo con sus palabras, sino con su propia vida y con sus hechos. Porque un santo, una persona que vive santamente, es mucho más creíble que solo un charlatán, que solo habla y nunca se le ve hacer las cosas. ¿Sabe por qué muchas veces las personas no cristianas critican a los cristianos? No por lo que creemos, sino por lo que no hacemos sobre lo que decimos que creemos. Decimos creer tal cosa, pero no vivimos de esa manera. Bueno, este es el ejemplo de muchos cristianos. Yo intento vivir todos los días lo que predico. Espero que usted también haga su máximo esfuerzo para poder vivir las palabras que usted predica con su propia boca. Esto es un gran esfuerzo. Esto no es gratuito tampoco. Hay que pagar un precio. Pablo tenía que entender que también tenía que pagar un precio para ser testigo. Para eso hay 3 condiciones fundamentales. Una de las primeras condiciones que podríamos hablar es que para ser testigo hay un lugar específico. Dios tiene un terreno para cada uno de nosotros. Tenés que descubrir ese terreno, por eso hay que conocer primero la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios es conocer el terreno donde Dios te pone o donde Dios te va a poner para que puedas ser un mejor testigo. Estar en un terreno diferente es estar en el lugar equivocado. Y estar en el lugar equivocado es finalmente una tarea que no va a ser fructífera o que no va a ser efectiva. A Pablo le pasó en una oportunidad. Lo podemos ver en Hechos 16, donde él quería ir a predicar a una región que se llama Asia Menor. Era la provincia romana donde Pablo había nacido. Él le quería ir a predicar a sus vecinos, quería ir a predicarle a la gente de su región, pero el Espíritu Santo no lo dejaba. Él pensaba que era otra cosa, tal vez él pensaba que era el diablo que no lo dejaba ir, o pensaba que eran las circunstancias. Sin embargo, era el Espíritu Santo que no quería que vaya a predicar ese lugar. No era el terreno donde tenía que estar Pablo. Pablo tenía que estar en otro terreno que estaba enfrente. Era Europa. Así que él ingresa a Macedonia y allí da su evangelio. Allí empieza a compartir su evangelio de manera muy efectiva. Tiene problemas, tiene dificultades, pero tiene una efectividad del 100% la predicación de Pablo. ¿Por qué? Porque pudo descubrir después de prueba y error, cuál era el terreno que Dios le había dado, cuál era el lugar específico para llevar su mensaje. Segunda condición, hay un tiempo específico también para poder predicar. Claramente el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 lo dice, donde expresa de la siguiente manera: todo tiene su tiempo debajo del cielo y cada cosa tiene su hora. Hay un tiempo para cada cosa. La vida nos da un tiempo para cada cosa. Y en el ministerio también hay un tiempo para cada momento, para cada tarea que tengamos que realizar o que tengamos que hacer. Si queremos hacer una tarea fuera de tiempo, también vamos a ser ineficaces. Puede ser antes de tiempo o puede ser después de tiempo. Tenemos que aprender de Dios. Dios siempre llega en el momento preciso y en el momento justo. Si pudiéramos aprender eso de Dios, seríamos mucho más efectivos en nuestros ministerios y en nuestra tarea. Usted no puede sembrar la semilla antes de preparar el terreno. Ni siquiera puede cosechar el fruto antes de haber sembrado.
hay cosas que son lógicas, tienen su tiempo. Pues en la predicación del Evangelio también hay tiempos. Aunque Pablo lo insta a Timoteo a predicar a tiempo y fuera de tiempo, en realidad él está diciendo que tiene que prestar atención a cada oportunidad que se presente. Cada oportunidad debe ser utilizada y aprovechada siempre con la guía de Dios, con la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero hay una tercera condición que necesitamos saber, es que también hay una tarea específica. Cada persona tiene una habilidad y tiene un talento. Algunos tienen habilidades para ciertas cosas, otros tienen talentos para otras. Y Dios da el llamado en función muchas veces de las habilidades y de los talentos de las personas. ¿Dónde son más efectivas? ¿En qué área las personas son más efectivas? Porque si yo solo sé trabajar con las manos y me ponen a hablar, probablemente voy a tener dificultades. O si lo mejor que sé hacer es hablar y tengo que hacer una tarea manual, también voy a tener dificultades. Es que Dios nos capacita y nos prepara a cada uno para ocupar un lugar diferente dentro del cuerpo de Cristo. Bien claramente se ve en las Escrituras que cada uno tiene una misión diferente. Algunos serán oídos, otros serán ojos, otros serán manos. Los oídos de Dios, los ojos de Dios en esta tierra, somos cada uno de nosotros y todos tenemos que aprender a cumplir la función que Dios nos ha dado dentro del cuerpo de Cristo. Por eso poner a alguien o estar en el lugar equivocado es llevar a esa persona hacia el fracaso. No va a lograr cumplir la voluntad de Dios en su vida si está en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado o en la tarea equivocada. Por eso necesitamos conocer la voluntad de Dios. Dios nos envía como testigos suyos a este mundo. ¿Quién va a dar a conocer el nombre de Dios? ¿Quién piensa usted que tiene que dar a conocer el nombre de Dios? Los gobiernos políticos no lo van a hacer. Los gobernantes, si no son cristianos, tampoco lo van a hacer. Los empresarios están dedicados a producir dinero. Los campesinos están ocupados trabajando sus tierras. Los trabajadores están detrás de las máquinas produciendo. ¿Quiénes son los que darán a conocer el nombre de Dios? Son sus testigos, son aquellos que lo han conocido y que darán testimonio, como Pablo tuvo que dar testimonio acerca del Señor Jesucristo. Ananías fue muy certero en lo que él dijo. Todas las palabras que él dijo fueron guiadas por el Espíritu Santo y todas las pudo decir porque él tuvo una fe muy especial. Acuérdese que Ananías en ese momento estaba hablando con el perseguidor de la iglesia. Estaba hablando con el hombre que mandó matar, vaya a saber a cuántas decenas o cientos de cristianos, porque él los buscaba. Saulo de Tarso los buscaba, los perseguía y los hacía encarcelar, y allí después Roma aplicaba el castigo. Por eso tuvo que ser guiado por Dios, y sinceramente creo que él fue guiado por Dios. Por eso me gustó llamar a este mensaje fe ananista, porque es la fe de Ananías la que impulsó a Pablo. ¿Será esta misma fe y estas mismas palabras la que te impulsen a vos a lo largo de la vida? Espero que sí, porque las palabras de Ananías quedaron escritas por algo habrán quedado escritas, por algo Pablo las citó en este relato que él hace de Hechos 22. Son palabras que tienen que ayudarnos también a nosotros. Voy a orar para que estas palabras también te ayuden a vos. Cerremos los ojos. Señor, en este día estamos delante de tu presencia. Presencia santa, presencia bendita. Presencia que nos anima, que nos impulsa. Es tu presencia, Dios, la que nos cambia la vida. Pero hay palabras que nosotros debemos de recibir, como las que Saulo, que luego fue Pablo, recibió de parte de Ananías. Palabras que lo impulsaron a lo largo de la vida, que no lo dejaron detenerse por nada frente a ningún obstáculo. Pablo se detuvo.
porque seguro que resonaban estas palabras en su corazón, que Dios te ha escogido. No fue un hombre, no estás aquí por casualidad, no sos el producto de la casualidad ni de la evolución, sos un ser que Dios ha creado, que Dios ha escogido especialmente para que puedas conocer su voluntad. Dios quiere que conozcas su voluntad. Tenés que estar interesado en conocer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que seas un mejor testigo de Él en este mundo. Porque si lográs estas cosas, vas a ser una persona de éxito. Señor, yo pido para todos los que han escuchado este mensaje y se han interesado y han recibido estas palabras, que tú los conduzcas de éxito en esta vida. Señor, muchas gracias, porque todavía nos sigues hablando a través de las palabras de Ananías. Son palabras que han llegado a nuestro corazón. Guíanos, Señor, guíanos a lo largo de todos los años que nos dé de vida, para que podamos ser mejores testigos exitosos de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Espero con mucho deseo en mi corazón que estas palabras te hayan ayudado también a vos. Para Pablo fueron el motor que lo impulsaron. Tal vez para ti también lo sean. Te mando un abrazo. Dios te bendiga.